Senderos de Dios. Encuentros transformadores con Jesús. Transformación de Leví. Bienvenidos a tu canal, Senderos de Dios. Un espacio donde juntos exploramos el poder transformador del amor de nuestro Padre Celestial. Hoy continuamos nuestro recorrido especial. Episodios de encuentros transformadores con Jesús. El llamado de Jesús a Leví. Esta serie nos invita a descubrir las historias impactantes que revelan cómo el amor de Jesús cambia vidas, derriba barreras y nos llama a un camino de reconciliación. Este espacio nace del profundo anhelo de descubrir cómo el amor divino puede renovar vidas y corazones. Creemos que, en medio de los desafíos del mundo moderno, cada encuentro con Jesús sigue siendo un llamado vivo y poderoso. Un recordatorio de que siempre hay un camino de regreso al hogar espiritual. Encuentros transformadores con Jesús nos lleva al impacto de un llamado simple pero transformador. Sígueme. En este episodio, reflexionaremos sobre la vida de Leví y su transformación, explorando las lecciones eternas que podemos aplicar en nuestra propia jornada espiritual. Oración inicial. Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz, nuestras mentes para comprender tu palabra, y nuestros corazones para recibir tu amor. Amén. En el mundo actual, marcado por la prisa, el individualismo y la desconexión espiritual, hay una necesidad urgente de volver a lo esencial. Senderos de Dios es más que un canal. Es una comunidad en formación, un refugio para el alma cansada y una guía para quienes desean encontrar dirección. Este encuentro tiene como objetivo sentar las bases de este viaje. Queremos que cada oyente se sienta acompañado, valorado y comprendido. Sabemos que no todos parten desde el mismo lugar. Algunos llegan heridos, otros confundidos, otros llenos de esperanza. Todos son bienvenidos. Acompáñanos. Comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Activa las notificaciones y suscríbete al canal. Y sobre todo, mantén el corazón abierto, porque el regreso a Dios ya comenzó. Preámbulo. En la época cuando Jesús caminó por la tierra, estaba marcado por una realidad compleja, llena de divisiones sociales, prejuicios que se entrelazaban con la fe y jerarquías implacables que dictaban los destinos de las personas. Era una época donde la injusticia convivía con la esperanza, donde cada mirada podía juzgar o redimir, y cada decisión era un reflejo del lugar que se ocupaba en aquella sociedad rígidamente estratificada. En este entorno tan cargado de tensiones, encontramos a Leví, también llamado Mateo. Su nombre resonaba en las calles como una fuente de controversia y rechazo. Para muchos, él no era más que un símbolo de traición. Un hombre que había elegido colaborar con el Imperio Romano, recolectando los impuestos que ahogaban a sus propios compatriotas. Su prosperidad era evidente, pero era vista como una riqueza que se levantaba sobre la opresión de su pueblo. Cada moneda que pasaba por sus manos era, para los judíos devotos, una señal del poder corrupto y la impureza. El papel de Leví en esta sociedad estaba claro. Era un marginado, no por falta de bienes materiales, sino por el peso de su oficio, que lo separaba del afecto y respeto de su comunidad. Su figura generaba desconfianza y desprecio, y su presencia era, para muchos, un recordatorio del dominio extranjero que sometía sus vidas. ¿Quién era realmente Leví? Sin embargo, detrás de esa imagen tan pública, de aquel hombre calculador, que parecía acomodado en su posición, había una historia distinta, una lucha interna que pocas personas podían imaginar. Leví, aunque rodeado de riqueza, vivía inmerso en una soledad tan palpable como la opulencia que ostentaba. Su corazón estaba distante del brillo de sus posesiones.
Lo material no podía llenar el vacío espiritual que habitaba en lo más profundo de su ser. La vida de Leví estaba marcada por un aislamiento que resonaba en cada aspecto de su existencia. ¿Cuántas veces se habría sentido ajeno a las celebraciones, a las oraciones de su pueblo, a las conexiones sinceras que dan sentido a la vida? Su riqueza, aunque abundante, no era más que un reflejo de las cadenas invisibles que lo mantenían apartado de lo que su alma realmente necesitaba. Fue en un día que, aparentemente, no tenía nada especial, en medio de la rutina cotidiana, del bullicio de las transacciones y de las miradas llenas de juicio. Algo estaba a punto de cambiar. En medio de una vida que parecía destinada a la condena y el rechazo, Leví tuvo un encuentro que revolucionó todo lo que había conocido. Un momento inesperado, casi como un relámpago en un cielo despejado, marcó el inicio de su transformación más profunda. Fue un encuentro con Jesús, aquel cuya presencia no solo trascendía las normas humanas, sino que también tenía el poder de liberar corazones encadenados por el juicio y el aislamiento. La figura de Jesús, con su mirada de compasión infinita, rompió las barreras invisibles que mantenían a Leví apartado del amor y la aceptación. En ese instante, las normas sociales y las etiquetas impuestas por su oficio se desmoronaron frente a un acto de gracia. No hubo reproches ni preguntas incómodas sobre su pasado, solo una invitación, un llamado que resonó con poder y propósito. Este momento fue más que un encuentro. Fue el inicio de un nuevo camino, una oportunidad para redimir una vida que muchos consideraban perdida. Este episodio de Encuentros Transformadores con Jesús nos lleva a explorar la profundidad de este encuentro extraordinario. No es solo un relato antiguo, es una ventana a la forma en que el amor divino puede romper barreras, sanar heridas y redimir incluso lo que parece irremediable. Cada palabra, cada gesto de Jesús en ese encuentro tiene un mensaje que trasciende los siglos. Leví no solo recibió un llamado, sino una revelación. Su vida tenía un propósito más grande, uno que iba más allá de las monedas, las transacciones y las tensiones de su oficio. Al seguir ese llamado, encontró algo que ninguna riqueza terrenal podía darle: una conexión verdadera con el amor transformador de Dios. Pero este encuentro no se limita a la historia de Leví. Es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué significó para Leví ese llamado? Fue la posibilidad de ser visto más allá de sus errores, de abrazar la gracia, que redefine identidades y da un nuevo propósito. ¿Qué representa su transformación para nosotros hoy? Es un recordatorio de que cada uno de nosotros puede responder al llamado de Jesús, dejando atrás lo que nos ata y caminando hacia una vida plena. El encuentro con Jesús. Era un día cálido en la región de Galilea, un rincón de la tierra santa lleno de contrastes, rodeada por majestuosas montañas y bañada por las tranquilas aguas del mar de Galilea. Esta tierra ofrecía tanto belleza como tensión. En sus valles y aldeas convivían pescadores que lanzaban redes al amanecer, campesinos que trabajaban la tierra bajo el sol abrasador, y comerciantes que se movían entre caminos polvorientos. Sin embargo, más allá de la cotidianidad, Galilea también era un lugar marcado por las imposiciones del dominio romano, un recordatorio constante de la opresión que enfrentaba el pueblo judío. Uno de los caminos principales, cerca de Cafarnaúm, bullía de actividad. Mercaderes cargaban sus bienes, peregrinos buscaban descanso, y los residentes locales intercambiaban monedas bajo la atenta mirada de los recaudadores de impuestos. Entre ellos estaba Leví, cuya mesa estaba estratégicamente situada para captar el flujo incesante de personas obligadas a pagar tributo. Cafarnaúm,
con su vibrante actividad económica. Era ideal para la recaudación, pero también era un hervidero de descontento. Cada moneda entregada no solo representaba un peso económico, sino también una herida emocional y cultural en el corazón de los judíos, que consideraban aquel tributo como símbolo de su sometimiento al imperio. Una atmósfera cargada de tensiones. El ambiente alrededor del puesto de Leví no era tranquilo. Los recaudadores de impuestos como él no solo eran vistos como colaboradores del régimen romano, sino como traidores, que habían vendido su lealtad a cambio de riquezas. Para los judíos devotos, el oficio de Leví era impuro, una señal visible de un hombre apartado de los caminos de Dios. Cada mirada que se cruzaba con la suya transmitía el rechazo, el desprecio y, en algunos casos, un odio apenas contenido. Sin embargo, para Leví, aquel lugar representaba su rutina diaria, su fuente de ingresos, y el núcleo de una vida construida sobre las transacciones y los números. Allí, en su mesa, recibía las monedas, mientras ignoraba deliberadamente las miradas de desprecio y los murmullos de quienes lo consideraban un enemigo del pueblo. La aparición de Jesús. En medio de este escenario cargado de tensiones y hostilidad, ocurrió algo inesperado. Jesús apareció. Su figura destacaba entre el bullicio, no por su extravagancia, sino por la calma y la autoridad espiritual que irradiaba. Jesús caminaba por aquel camino, no como un recaudador de impuestos, ni como un comerciante, sino como alguien que portaba algo completamente diferente. Esperanza. La gente en Cafarnaúm ya había comenzado a hablar de él. Sus enseñanzas desafiaban las normas sociales, y sus milagros encendían la esperanza en los corazones de muchos. Aquellos que lo veían pasar sentían que algo especial estaba ocurriendo, algo que trascendía las dificultades de su vida cotidiana. Y entonces, en medio del bullicio y las tensiones, Jesús dirigió su mirada a Leví. Su figura sencilla pero carismática destacaba en el tumulto. En el bullicio de Cafarnaúm, Jesús se movía como una presencia extraordinaria. No era su vestimenta, ni su porte lo que lo hacía sobresalir, sino una combinación indescriptible de humildad y autoridad. Una energía que atraía miradas y despertaba corazones. Su reputación ya comenzaba a extenderse, como el rumor de un manantial en medio del desierto. Quienes lo escuchaban sabían que no se trataba de un rabino común. Sus palabras tenían poder, y sus milagros eran testigos de algo mayor. Era el tipo de figura que hacía que hasta los más endurecidos detuvieran su andar por un momento, para escuchar o intentar verlo. Leví, desde su puesto, no era ajeno a lo que ocurría, aunque cargado con la rutina diaria y las tensiones de su oficio. Había oído de aquel hombre que hablaba de amor y justicia, que sanaba a los enfermos y restauraba la dignidad de los marginados. ¿Podría un hombre como él, tan desviado de los caminos aceptados, ser digno siquiera de una mirada de alguien como Jesús? El acercamiento cargado de compasión. Cuando Jesús finalmente llegó hasta donde estaba Leví, el ambiente pareció cambiar. Para el resto de la multitud, Leví era una figura que se merecía el desprecio, un hombre que había traicionado a su pueblo. Sin embargo, Jesús no llevaba consigo las miradas de condena que tantos otros habían arrojado sobre el recaudador. En lugar de juicio, sus ojos reflejaban algo que Leví no estaba acostumbrado a recibir: compasión, comprensión y un amor que iba más allá de lo que cualquier norma social podía justificar. Para quienes observaban desde las sombras, aquello debía parecer un acto desconcertante. ¿Cómo podía Jesús, el rabino respetado, el maestro que hablaba de justicia, dirigirse a alguien como Leví con semejante actitud? Sin embargo,
no fue solo la mirada de Jesús la que rompió las barreras en ese momento, sino sus palabras. El encuentro transformador de Leví con Jesús. Jesús pronunció entonces las palabras que cambiarían para siempre el destino de Leví. Sígueme. Marcos 2:14. Aquellas dos sílabas, tan sencillas y a la vez tan cargadas de significado, resonaron profundamente en el corazón del recaudador. Jesús no necesitó enumerar los pecados de Leví, ni demandar explicaciones por sus actos pasados. Su llamado no era una condena, sino una invitación. Era un reconocimiento de que Leví era más que sus errores, más que su oficio, más que las etiquetas que la sociedad le había impuesto. Lo que para otros podría parecer un lugar común, un simple puesto de recaudación, se transformó en un lugar sagrado. Allí, entre monedas y registros, la vida de Leví cambió para siempre. Aquella mesa, testigo de tantas transacciones materiales, se convirtió en el altar de su renacimiento espiritual. Leví no dudó. Se levantó, dejando atrás no solo las monedas que lo habían definido, sino también las cadenas invisibles de una vida vacía. En ese instante, no llevó consigo más que la fe en el que lo llamaba, y una determinación de seguir un propósito mayor. Una revolución silenciosa. El acto de Jesús fue profundamente subversivo. Con una sola frase, desafió las normas sociales y religiosas de su época. Mostró que el amor divino no discrimina, que no pone condiciones y que tiene el poder de transformar cualquier vida, sin importar lo perdida que pueda parecer. La transformación de Leví no solo impactó a su propia alma, sino que también envió un poderoso mensaje a quienes observaban, y, eventualmente, a todos los que escucharían su historia a lo largo de los siglos. Dinámicas sociales e implicaciones culturales. La época de Jesús se caracterizaba por una intrincada red de dinámicas sociales, que estaban profundamente arraigadas en las leyes religiosas y en la cultura del honor y la vergüenza. Cada individuo ocupaba un lugar definido en la jerarquía social, donde la percepción de pureza y fidelidad a la ley era uno de los factores determinantes. La pureza ritual dictaba no solo el acceso a la vida comunitaria, sino también la capacidad de participar en las prácticas religiosas, lo que reforzaba la división entre aquellos considerados dignos y los que eran relegados al margen. En este contexto, los recaudadores de impuestos, como Leví, ocupaban uno de los niveles más bajos en esta escala social. Su trabajo consistía en recolectar los tributos que el Imperio Romano exigía, lo cual los convertía, a ojos del pueblo judío, en colaboradores de los opresores. La ocupación de Leví no solo evocaba rechazo, sino una indignación profunda, pues cada moneda que pasaba por sus manos era vista como el símbolo de un sistema que explotaba a los más vulnerables. El aislamiento de Leví. Leví no solo enfrentaba el desprecio público, sino que también vivía una realidad de aislamiento cultural, en una sociedad donde la comunidad y las relaciones interpersonales eran esenciales para la identidad y el apoyo emocional. Su posición lo condenaba al rechazo absoluto. Los recaudadores de impuestos eran considerados impuros en varios niveles. Físicamente, por su contacto con monedas vinculadas al gobierno romano, y espiritualmente, por la traición implícita en su oficio. Este estigma se extendía más allá de su reputación pública. Afectaba su vida cotidiana y su capacidad de integrarse en los círculos sociales y religiosos. Para Leví, esto significaba que no solo era excluido de la sinagoga y los rituales religiosos, sino también de los espacios comunes, donde los lazos comunitarios se fortalecían. Su vida era una contradicción. Rodeado de riqueza material,
pero desprovisto de conexiones humanas que le permitieran experimentar un sentido de pertenencia o propósito. La tensión entre su prosperidad económica y su pobreza espiritual era evidente. Jesús, la luz en medio del aislamiento. En este panorama profundamente dividido, emerge la figura de Jesús, quien, con su mensaje revolucionario de amor y gracia, desafía las normas sociales y religiosas de su época. Jesús no se limitaba a los confines de las jerarquías establecidas. Su misión era alcanzar a cada persona, sin importar cuán excluida o estigmatizada estuviera. Para Jesús, el valor de un alma no estaba determinado por su posición en la sociedad, sino por el amor infinito de Dios hacia cada individuo. Cuando Jesús se acercó a Leví, no lo vio como un recaudador de impuestos, ni como un traidor. Lo vio como un hombre, un hijo de Dios, lleno de potencial para la transformación y la redención. Con este acto de compasión, Jesús no solo desafió las normas culturales, sino que también mostró que la gracia de Dios tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas del rechazo y el aislamiento, desafiando las normas establecidas en el corazón de una cultura que valoraba profundamente la conexión espiritual y social. Jesús trajo un mensaje que desafiaba las estructuras mismas de esa sociedad, mientras las normas establecidas reforzaban una jerarquía rígida y una mentalidad de exclusión. Jesús rompía con estas barreras de manera deliberada y radical. Su acto de acercarse a Leví, un recaudador de impuestos marginado, fue mucho más que una simple interacción. Fue una declaración que resonó contra las bases de las divisiones sociales y culturales de su época. Jesús no solo vio a Leví como lo veía la sociedad, cargado de etiquetas y condenas. Lo reconoció como un ser humano digno de amor y propósito, con una claridad que desarmaba cualquier prejuicio. Jesús llevó a cabo un acto revolucionario. Llamó a un hombre despreciado a seguirlo y a formar parte de un propósito mayor. En un mundo donde las barreras eran tanto espirituales como sociales, su simple llamado a Leví fue como una luz que atravesaba las tinieblas del aislamiento y la exclusión. Una gracia sin límites. El acto de llamar a Leví no fue solo un gesto humano, sino una revelación divina. Jesús demostró con su acción que la gracia y el amor de Dios no eran bienes limitados, ni reservados para aquellos que cumplían con estándares sociales o religiosos. Este acto redefinió quién podía ser un receptor de la gracia, en una sociedad donde algunos eran considerados indignos de participar en la vida espiritual. Jesús envió un mensaje que subvirtió completamente ese paradigma. Nadie está fuera del alcance del amor redentor de Dios. Para Leví, este momento fue más que una invitación, fue un renacimiento. Este recaudador de impuestos, atrapado entre la riqueza material y la pobreza espiritual, recibió un llamado que transformaría su vida. En ese llamado, Jesús no solo invitaba a Leví a seguirlo, sino también a ser un testimonio vivo de la inclusión y la reconciliación, transformando comunidades y corazones. El impacto de este encuentro no se limitó a la vida de Leví. Al desafiar la mentalidad de exclusión, Jesús preparó el camino para un movimiento espiritual que no solo transformaría corazones individuales, sino también las dinámicas comunitarias. Este acto de gracia y reconciliación desmanteló barreras profundamente arraigadas, abriendo las puertas para que comunidades enteras comenzaran a interactuar de maneras nuevas y restauradoras. El llamado a Leví fue una invitación a ver más allá de las divisiones humanas, a abrazar un propósito más elevado y a construir un futuro basado en la inclusión y la redención. Con cada encuentro como este, Jesús sentaba las bases para una revolución espiritual que continuaría resonando a lo largo de los siglos.
La transformación de Leví. Un acto de fe que redefinió su existencia. Cuando Leví decidió levantarse y seguir a Jesús, no solo abandonó físicamente su puesto de recaudador de impuestos, dio un paso decisivo hacia una nueva vida. Una vida llena de propósito y significado, que jamás había imaginado. En un solo acto de fe y obediencia, dejó atrás una existencia marcada por el rechazo y el aislamiento, eligiendo en su lugar un camino que le ofrecía esperanza y redención. Hasta aquel momento, Leví había sido un hombre definido por su ocupación, atrapado en un ciclo de desconfianza y resentimiento social. Sin embargo, ese simple gesto de levantarse y seguir el llamado de Jesús rompió las cadenas que lo mantenían atrapado en una vida de descontento y vacío espiritual. Un cambio profundo en su perspectiva. Conforme Leví seguía a Jesús, su visión de la vida y del mundo comenzó a transformarse radicalmente. Aquellas riquezas materiales y el poder que antes habían sido su razón de ser, ahora eran insignificantes frente a la grandeza del llamado espiritual que había recibido. Leví ya no era simplemente un recaudador de impuestos. En su corazón resonaba una nueva identidad, una que lo definía no por lo que poseía, sino por a quien servía. Se convirtió en un discípulo y testigo del amor de Dios, llevando consigo un mensaje de reconciliación y esperanza. Este cambio no era únicamente externo, era una metamorfosis que tocaba lo más profundo de su ser, alcanzando su alma y llenándola de una paz que las monedas jamás pudieron ofrecer. Impacto en sus relaciones con los demás. La decisión de seguir a Jesús no solo transformó a Leví internamente, sino que también comenzó a cambiar la manera en que interactuaba con los demás. En un gesto lleno de significado, invitó a Jesús y a otros discípulos a su casa para compartir una comida. Para muchos, esto podría parecer un acto ordinario, pero en el contexto de su vida, este gesto era revolucionario. Compartir una mesa era un símbolo de reconciliación y aceptación en la cultura judía. Y al abrir su hogar, Leví hizo una declaración clara. Su vida ya no estaría definida por el aislamiento ni el rechazo. Este acto reflejaba el deseo de construir puentes, de sanar relaciones rotas y de invitar a otros a experimentar la unidad y el amor que Jesús ofrecía. Un legado eterno. La historia de Leví no termina con su transformación personal. Su impacto trascendió su tiempo y lugar, convirtiéndose en un testimonio vivo del poder del amor y la gracia divina. No solo se unió a los 12 discípulos de Jesús, sino que también dejó un legado duradero, al convertirse en el autor del Evangelio de Mateo, un relato que continúa inspirando y guiando a innumerables personas en su camino de fe. A través de su metamorfosis, Leví demostró que no importa cuán lejos se haya caído, el amor de Dios siempre puede alcanzar y redimir. Su vida cambió no solo para su beneficio personal, sino para dejar una marca en la narrativa de la humanidad, recordándonos que la gracia de Dios no tiene límites, y que todos estamos llamados a ser parte de su propósito eterno. Aplicaciones prácticas hoy en día. 1. Abrazar la transformación personal. La historia de Leví nos enseña que el cambio verdadero comienza con una decisión valiente. Así como él dejó atrás todo lo que lo alejaba de un propósito más elevado, también podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué hábitos, pensamientos o miedos están frenando nuestra transformación? Leví nos inspira a dar pasos audaces hacia el cambio positivo, confiando en que cada decisión puede llevarnos a un camino más pleno y alineado con el amor divino. 2. Responder al llamado de Dios. El llamado que Jesús hizo a Leví es una invitación que trasciende el tiempo. Hoy, este llamado sigue resonando en nuestras vidas,
invitándonos a descubrir nuestro propósito y a vivir con intención. No importa el pasado que hayamos tenido. Siempre hay una oportunidad para seguir este llamado. Preguntémonos, ¿cómo puedo escuchar y responder a la voz de Dios en mis decisiones diarias? Este es un desafío poderoso, que nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. 3. Fomentar la reconciliación y la inclusión. El gesto de Leví, al dejar atrás su reputación como recaudador de impuestos, para seguir a Jesús, refleja una transformación que va más allá de lo personal. Nos anima a acoger a otros sin prejuicios, a sanar relaciones rotas y a construir comunidades basadas en el amor. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos abrir nuestras vidas para incluir y reconciliar, promoviendo la unidad en lugar de la división. 4. Invitar a otros a conocer a Jesús. Leví, en su transformación, no se quedó en la acción personal. Organizó un banquete para conectar a sus amigos con Jesús. Este acto de generosidad y testimonio nos invita a pensar en formas creativas para compartir el mensaje de esperanza con quienes nos rodean. Quizás a través de nuestras acciones, nuestras palabras o incluso un gesto aparentemente simple, podamos ser instrumentos de ese amor que transforma vidas. 5. Caminar con propósito. La vida de Leví, después de su encuentro con Jesús, nos muestra que caminar con propósito no solo nos transforma a nosotros, sino que impacta a quienes están a nuestro alrededor. Buscar diariamente maneras de reflejar el amor y la gracia de Jesús en nuestras acciones nos permite vivir una vida plena, consciente y en sintonía con el llamado que hemos recibido. ¿Has sentido en algún momento de tu vida el llamado de Jesús? Hoy en día, Él encuentra formas creativas y poderosas de llamarnos, como este canal. ¿Podrías reconocer alguna manera en la que Él te está invitando a seguirlo? Cada día está lleno de pequeños momentos de invitación. Una palabra, un encuentro, una inspiración. Este puede ser el momento de dar un paso hacia una transformación personal y espiritual. Llamado a la acción. La historia de Leví nos enseña que cada encuentro con Jesús tiene el poder de transformar vidas. A través de su llamado, sencillo pero profundo. Sígueme. Jesús rompió barreras sociales, culturales y espirituales, demostrando que el amor de Dios no tiene límites. Leví, quien una vez vivió bajo el peso del rechazo y la desconfianza, encontró en Jesús un propósito renovado y una identidad completamente nueva. Este encuentro no es solo un evento del pasado, es un llamado eterno que resuena en nuestras vidas hoy. Nos invita a dejar atrás nuestras propias cargas, a reconciliarnos con aquellos que hemos apartado y a buscar el camino hacia el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Al igual que Leví, todos estamos llamados a levantarnos y seguirlo, con fe y valentía. En este viaje de transformación espiritual, recordemos que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Cada decisión que tomamos puede ser un paso hacia una vida de amor y reconciliación. Nuestro testimonio, como el de Leví, puede ser una luz para quienes buscan esperanza. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Qué llamado sientes que Jesús te está haciendo? ¿Qué transformación estás dispuesto a abrazar? Como Leví, puedes hallar en este encuentro una oportunidad para renovar tu vida y ser un instrumento de amor y sanación en el mundo. No olvides que este sendero apenas comienza. Te esperamos con ansias en el próximo episodio, Encuentros Transformadores con Jesús, donde exploraremos la inspiradora historia de Zaqueo. No te lo pierdas. Seguiremos compartiendo juntos este viaje lleno de esperanza y reconciliación. Comenta abajo, ¿qué parte del mensaje tocó tu corazón? ¿Qué práctica espiritual te gustaría comenzar para acercarte un poco más a Jesús? Tus palabras pueden ser luz para otros. Oración final. Padre amado, gracias por mostrarnos que el camino de regreso siempre está abierto.
Gracias por tu paciencia, por tu amor, por esperarnos sin condiciones. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos sanes donde aún hay heridas. Y que nos ayudes a caminar contigo cada día. Haz de nuestra vida un testimonio vivo de tu gracia. Amén. Gracias por caminar con nosotros. Tú ya eres parte de este sendero. No estás solo. Suscríbete a nuestro canal, Senderos de Dios. Dale like, comparte y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Y que la luz de Dios guíe siempre tu camino.